Hacemos la diferencia. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. ¿Cómo les va? Me da mucho gusto verlos otra vez en esta tarde de junio. ¿Cómo está Edgar Preciado? ¿Cómo está, doctor? Me da mucho gusto verlos. También veo por aquí a Alex. Buenas y bueno, tardes. me da muchísimo gusto verlos. Y bueno, Igualmente. pues seguimos con estos trueques de TLC Magazine México. Y el día de hoy la ONU eligió el 8 de junio porque el 8 representó un número redundante durante el análisis de documentos previos para mencionar el Día Mundial de los Océanos. Y bueno, recordando que el 80% de la contaminación de los océanos está causada por seres humanos. Entonces, aquí quiero reiterar este compromiso del Día Mundial de los Océanos, porque siempre decimos, oye, ¿qué mundo le voy a dejar a mis hijos? Yo creo que tenemos que cambiar nuestra perspectiva en pensar en qué hijos le vamos a dejar a este mundo, ¿no? Entonces yo creo que en este tema siempre hay que educar a nuestros hijos, siempre hay que dejar un legado a las siguientes generaciones en que tenemos que cuidar nuestro planeta y bueno, en este Día Mundial de la ONU. Y el día de hoy un tema muy interesante que siempre me da muchísimo gusto escuchar al licenciado Rubén Abdo Ascar Camacho que nos acompaña el día de hoy con el trueque de la verdadera extensión marítima de México. Licenciado Abdo Ascar, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a hacer un trueque. Hola, muy buenas tardes, maestra. Buenas tardes a todos. Pues como siempre, con el gusto y la alegría de participar con ustedes y eternamente agradecido por la invitación. Como siempre, nos da mucho gusto ver a estos jóvenes, ¿no? Abogados que son estudiosos sobre todo. Y bueno, pues haciendo otra vez mención en estos temas marítimos que Contecón Manzanillo, como parte de su compromiso de crecimiento portuario, está apoyándonos como empresa subsidiaria de International Container Terminal Services, con más de 30 años en el mercado, 32 terminales y 19 países del mundo. Pero bueno, Rubén, antes de darte la palabra, tenemos el dato peque del trueque. ¿Cómo ves, Octavio? ¿Ya listo? El dato peque del trueque de hoy. Recientemente se publicó la reducción del plazo para solicitar la adopción de acuerdo conclusivo. Esto a través del Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo del 2021 en la quinta resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para el 2020. ¿Pero en qué consiste el acuerdo conclusivo? Es un mecanismo alternativo de solución de controversias que se promueve ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, por sus siglas PRODECON, el cual pretende garantizar los derechos de los contribuyentes e incluso permitirles regularizar su situación fiscal y resolver las diferencias con el fisco, dándoles un fin mediante una solución alternativa sin que se tenga que acudir ante un juez o tribunal. El antecedente deriva de la reforma al artículo 69C del Código Fiscal de la Federación, que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2021, donde se estableció una reducción del plazo para que el contribuyente solicitara la adopción de un acuerdo conclusivo ante la PRODECON cuando estuviera sujeto al ejercicio de facultades de comprobación en términos de las fracciones 2, 3 y 9 del artículo 42 del mismo código. Previo a la reforma, el contribuyente podía solicitar la adopción del acuerdo conclusivo hasta antes de que se notificara la resolución que concluyera el ejercicio de las facultades de comprobación. Pero con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre del 2020, se estableció un plazo fijo de 20 días hábiles siguientes a que se levantara el acta final, tratándose de visita domiciliaria, se notifique el oficio de observaciones, tratándose de revisión de gabinete, o la resolución provisional de la revisión electrónica. Sin embargo, no se había establecido limitante alguna para el caso de los procedimientos administrativos en materia aduanera. Aquí tenemos un nuevo plazo. Con esta modificación a la regla, se establece que en el caso del procedimiento administrativo en materia aduanera, la solicitud del acuerdo conclusivo se podrá llevar a cabo hasta dentro de los 20 días siguientes a aquel en el que surte efectos la notificación del acta de embargo e inicio de dicho procedimiento. Esto reduce de manera significativa el plazo que tienen los contribuyentes para solicitarlo, considerando que
Previo a la reforma que se está analizando, el plazo con el que contaba era de casi 4 meses, lo que de forma general se estima que puede ser un obstáculo al derecho que tienen los contribuyentes de autocorregirse en un plazo tan corto, conforme a lo previsto en el artículo 2, fracción 13ª de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Aquí el dato peque del trueque de hoy. Pues Rubén, de verdad que qué bueno verte y tenerte y pues muy atentos a lo que nos vas a charlar cuando conversamos respecto al tema. Bueno, sabemos que eres un especialista en derecho marítimo y pues estoy seguro que nos vas a sorprender como siempre nos sorprendes, como cuando te sacaste de la manga ese acuerdo que se tiene con China que a todo el mundo nos dejó como paniqueados porque la palabra correcta es esa. Y pues qué bueno tenerte aquí, amigo, de verdad. Recientemente escribió un artículo muy bueno que va a salir publicado en la próxima revista. Acaba de escribir otro que se acaba de publicar y bueno, de verdad que agradecemos que siempre estás pendiente. Eres una persona que siempre está viendo cómo ayudar, cómo hacer el bien y me consta porque estoy contigo en varios grupos de WhatsApp en donde hay otros especialistas y todos con el ánimo de compartir y no competir. Entonces te felicito, Rubén, y pues bienvenido a tu casa, hagamos un trueque. Y bueno, antes de darte la palabra, quisiera leer tu semblante. ¿Me lo permites, Rubén? El licenciado Rubén Abdo Ascar Camacho es abogado egresado de la Universidad de La Salle, especializado en comercio exterior y derecho marítimo con 17 años de experiencia. Maestrando en la maestría de Derecho de Comercio Exterior y Derecho Aduanero en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUEG. Socio fundador del despacho Ascar Camacho Ramírez y Asociados, litigante, consultor, conferencista y autor de diversas obras relacionadas con el comercio exterior y derecho marítimo, y fue nombrado como uno de los 50 líderes aduaneros en México por Reino Aduanero. Se ha desempeñado como gerente de Trade Compliance en Mitsui de México, gerente jurídico en las agencias aduanales NAT Global y Grupo A, abogado en el despacho Morales Heiser y Asociados y en la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se inició como servidor público en la Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal y local de recaudación del Centro de Distrito Federal, en la Jefatura de Devoluciones y Compensaciones y de Cobro Coactivo, respectivamente, del SAT. Bueno, pues con este trueque de la verdadera extensión marítima de México, te doy la palabra, Rubén, bienvenido. Gracias nuevamente, muchísimas gracias. Y pues bueno, acotando un poquito lo que comentabas, Octavio, definitivamente siempre he dicho que podemos ser competencia, pero eso no significa que seamos enemigos y que ganamos más sumando. Hay mayor satisfacción y me da mucho gusto que estés en el grupo que de repente se me ocurrió, fue sugerencia de un amigo en común que tenemos, el doctor Ignacio Casas, seguramente lo conoces, que él también ha participado con ustedes. Y pues bueno, vamos a charlar sobre un asunto muy interesante. Una pregunta, disculparán mi ignorancia tecnológica, ¿puedo compartir pantalla? Sí, sí puedes, por Ok, supuesto. Abajo dice compartir pantalla en el o show screen. Es como color verde en el centro, en la parte de abajo, y ya nada más ya se está compartiendo. Perfecto. Y perfecto. deja que ahorita te digo cuando se vea, porque está cargando ya. Y ahora nada más si la pones en modo de presentación, de pantalla completa, listo. Muy bien, muchísimas gracias por el apoyo. Ya se alcanza a ver la presentación, ¿verdad? Ya se ve perfectamente bien. Ok, excelente. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Fíjense que este tema de la verdadera extensión marítima de México me llamó mucho la atención desde el momento en que escribí mi libro, tiempo atrás, es decir, antes de que saliera el libro de Derecho Marítimo para Principiantes, y tuve un debate, bueno, tuvimos un debate con unos colegas en América del Sur. ¿Por qué pongo esto en contexto? Obviamente, ¿cómo se llama? Hay países que no han celebrado o no han firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, en lo sucesivo la CONVEMAR, y siguen formando parte de las 4 convenciones de Ginebra. Nada más como pequeño antecedente, nuestro hermano Venezuela es uno de ellos precisamente, pero tienen una razón estratégica y legal para ello. Entonces, obviamente, cuando yo comenté que la extensión marítima de México no era de 200 millas, pues vino ahí, no quisiera llamarlo como una locura, pero sí fue un tema que llamó bastante la atención en ese debate que tuvimos varios amigos de diversos países y vamos a ver por qué la razón de mi dicho.
Ok, entonces de primera mano vamos a recordar un poquito los principios de mare liberum y mare clausum, sin los cuales no se puede entender el derecho marítimo actual y el derecho del mar. Recordemos que esta última rama hace alusión a la división marítima de los mares, la delimitación marítima y el uso y aprovechamiento de todos los espacios marinos. Recordamos al inglés John Sheldon, que nos hablaba del principio mare liberum. Los mares son completamente libres de navegarse y no tiene por qué haber jurisdicción de ningún estado sobre los espacios marítimos. Por supuesto, esas palabras de Joel Sheldon llevaban un trasfondo. Obviamente sabemos el éxito que tuvo el Imperio Británico en el comercio marítimo, en batallas navales, aquella guerra que se llevó inclusive en la mar, ilustrada en la película Capitán de Mar y Guerra, donde Francia y el Imperio Británico pues estaban bajo el dominio mundial. Siglos atrás, contemporáneo a Sheldon, estaba el neerlandés Hugo Grocio, quien defendía el principio de mare clausum. O sea, sí hay libertad de los mares, pero debe de haber una limitación a las mismas. Esto es, por favor, potencias, entiendan. Los mares son un espacio común a todos los seres humanos. En consecuencia, no es dable que ustedes digan que los mares solamente pertenecen a ustedes. Más a mi favor si estamos hablando de costas en Holanda, como lo decía Hugo Grocio. Dicho lo anterior, pues bueno, varias legislaciones nacionales e internacionales tomaron como principio básico el mare clausum defendido por Hugo Grocio. De primera mano, yo quisiera ilustrar con este esquema, si me lo permiten, cómo se compone la zona económica exclusiva de México y que de hecho tiene un fundamento legal. No nada más están los artículos 27, 42 y 43 constitucionales, sino que también está este tratado internacional que es la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, en lo sucesivo CONVEMAR. Resulta ser que antes de que entrara en vigor la CONVEMAR, porque recordemos que se firmó en el año de 1982 en Montego Bay, Jamaica, si la memoria no me falla fue el 10 de diciembre, pero entró en vigor hasta noviembre de 1994. ¿Por qué? Porque la Convención de Viena de 1969, esta convención sobre el derecho de los tratados, nos indica que los referidos pactos internacionales entrarán en vigor con base en lo que diga su propio texto. Y es el caso que nos ocupa, que hasta ese año, hasta ese mes, se cumplió el requisito sine qua non para que la CONVEMAR entrara en vigor. México, de forma muy inteligente, a reserva de su mejor opinión, publicó en el año de 1983 la Ley Federal del Mar, que sigue vigente. La Ley Federal del Mar, pues mucha gente nos dice, es que es un copia y pega de la CONVEMAR. Probablemente tengan razón, pero no se hizo como meros abogados copistas. Se hizo porque mientras entraba en vigor esa CONVEMAR, México tenía que mantener protegidos sus espacios marinos, cuando menos en cuestión de derecho interno. Es así como nace la Ley Federal del Mar. Ahora bien, ¿cómo se divide el espacio marítimo? Tenemos del lado extremo derecho el espacio terrestre y las líneas de base. La línea de base, ¿cómo se va a medir? Imaginen que esta mano izquierda mía es la playa, es la tierra, y mi mano derecha representa la mar, ¿ok? ¿Qué pasa cuando estamos de vacaciones en la playa? La marea sube, la marea baja, la marea sube. Cuando la marea baja, ahí puedo caminar en la playa tranquilamente. Obviamente, cuando esta sube, pues ya me mojo mis piecitos y ya no es tan romántico como yo quisiera, ¿verdad? Entonces, antes de que mi novia me vaya a dar un coco, o por supuesto, ¿cómo se llama? Al momento de que estamos en baja mar y no en pleamar, es en baja mar, es decir, aquí donde está el límite más bajo de la ola, en donde se van a medir las líneas de mensuración o las líneas de base. Es a partir de aquí cuando se cuentan las 200 millas. Ahora, yo les voy a decir una cosa muy sencilla y con toda sinceridad. Si bien es cierto, tanto la Ley Federal del Mar como la CONVEMAR me hablan de un mar territorial de 12 millas, de una zona contigua de 12 millas,
y de una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas, yo sí quisiera hacer énfasis en una cuestión muy importante, porque pareciera muy sencillo, pero presta la confusión, y es algo que me sorprendió mucho cuando tuve la oportunidad de platicar con personal de la Secretaría de Marina, porque ellos me decían, es que nosotros tenemos jurisdicción hasta las 200 millas náuticas, es que en la zona económica exclusiva cualquier barco de cualquier nacionalidad puede venir a pescar, es que si se salen de la zona económica exclusiva de México, yo ya no puedo perseguirlos porque están en alta mar y eso ya no es mi jurisdicción. Ok, vayamos por partes. Desconozco la razón, pero me la imagino el por qué se suele confundir esto. Tiene su antecedente en las 4 convenciones de Ginebra. Obviamente, países como Estados Unidos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, otrora Imperio Británico, defendían la extensión del mar territorial hasta las 12 millas. Ahora sí que entre menos soberanía marítima tuviese un estado ribereño, mucho mejor para ellos. Paréntesis, vamos con conceptos bases. Estado ribereño, definido por la Conmemar, aquel país que tiene salida hacia la mar. Estado no ribereño o en situación geográfica desventajosa, a contrario censu, primer vertiente. Segunda vertiente, podemos hablar de un país que sí tiene salida a la mar, pero no tiene una costa tan prolongada como la tiene México, como la tiene Panamá. Tal es el caso de Alemania o la República Democrática del Congo, por ejemplo. La República Democrática del Congo, otrora Zaire, es un país muy extenso, de los más grandes de África. Sin embargo, su mapa político tiene una geometría muy chistosa, porque, ¿cómo les puedo explicar? Tiene una extensión territorial muy amplia, pero la salida al mar es muy angosta, como un piquito de ave, ¿de acuerdo? Es ahí cuando estamos hablando de un estado en situación geográfica desventajosa. Alemania, sí, claro, con los puertos más importantes del mundo y más avanzados en Europa, pero no tiene la salida costera que tenemos otros países. Entonces se descubrió que países como México, Chile y Brasil, por citar algunos, tenían un espacio marítimo riquísimo. Entonces, en el caso particular de México, en la década de los 40, se reforma el artículo 27 constitucional para extender nuestra soberanía marítima hasta las 200 millas. Eso fue secundado por Chile y así vino el efecto dominó con otros países en vías de desarrollo. Siempre ha existido esa paradoja de que los países en vías de desarrollo tienen muchísimos recursos para salir adelante. Sin embargo, son países que siguen estando en potencia desde hace 70 años y no se ha logrado dar ese paso para alcanzar el desarrollo. Ahora bien, obviamente esto desencadenó mucho enojo, como probablemente va a desencadenar molestias cuando estemos conversando esto a nivel internacional, porque decían en el caso directo de México que ya pretendía aumentar una extensión que por derecho internacional no le correspondía, porque no estaba respetando las convenciones de Ginebra. Derivado de ello, el doctor Raúl Cervantes Ahumada, quienes tuvieron el privilegio de tomar clases con él y de conocerlo y sobre todo de saber acerca de su trabajo, no me van a dejar mentir, tuvo un acercamiento con el entonces presidente Adolfo López Mateos, también con Adolfo Ruiz Cortines, sin embargo, que el predecesor de este. Sin embargo, con Adolfo López Mateos ya se sentaron las bases para decir, ok, vamos a extender ahora sí lo que es el territorio mexicano, y si bien es cierto, ya se contemplaba la soberanía marítima por las 200 millas náuticas, se señala que abarcaba esas 200 millas náuticas, que es lo que estamos viendo en esta ilustración: mar territorial, zona contigua y la zona económica exclusiva. Por esos 3 conceptos, a partir de hoy, quiero que todo quede englobado en la siguiente frase: zona económica exclusiva. ¿Por qué? Por lo siguiente: en la zona económica exclusiva, todo estado ribereño ejerce soberanía, tiene derecho a defender sus mares y tiene derecho a aprovechar sus recursos vivos y no vivos, en los cuales México es riquísimo. Vinieron varias conferencias, pues muchos países no estaban contentos con las 4 convenciones de Ginebra, porque hubo una sobre mar territorial, hubo otra sobre zona contigua, hubo una sobre alta mar y hubo una sobre especies pesqueras y transfronterizas. Pero
no se satisfacían los intereses de todos. Ahora, quedaba también en una laguna jurídica legal la alta mar y la zona internacional de fondos marinos, que también es extremadamente rica en recursos naturales. Derivado de los avances tecnológicos, pues se descubre que hay países o estados ribereños con una plataforma continental amplia. ¿Qué es esto? Bueno, ya tenemos entendido lo que es la línea de base. Acuérdense, se mide desde la baja mar, para mayor referencia, donde yo no me mojo mis piecitos cuando estoy paseando en la playa. Eso es baja mar, contrario censo pleamar, ¿ok? Viene la línea de mensuración, 200 millas náuticas hacia alta mar. ¿Cuánto mide una milla náutica? 1852 metros. Y saliendo de las 200 millas náuticas, es decir, de la milla 201 en adelante, estamos hablando de alta mar. ¿Puede haber derecho de persecución ahí? Claro que puede haber derecho de persecución. Si yo veo que están haciendo algún daño, menoscabo, delito en zona económica exclusiva mexicana, como lo estoy mostrando aquí con la flecha, claro que la Secretaría de Marina en su labor de guardia costera puede perseguir a esa nave, aunque vaya a alta mar. El artículo 111 de la Convemar se lo permite y obviamente una vez interceptada la nave se va a llegar a tierra para seguir con el proceso que nos señala la propia Constitución. Si la memoria no me falla, artículos 14, 16, 19 y 20 constitucionales que me dicen palabras más, palabras menos, vas a poner al imputado a disposición del Ministerio Público y si este no está a la mano, con la autoridad más cercana para que ésta la remita al Ministerio Público. Más adelante vamos a explicar qué pasa ahí con la gente de Secretaría de Marina que se encuentran con muchos bemoles. Me han comentado, es que si yo lo llevo al Ministerio Público, el MP me dice que yo no tengo nada que ver ahí porque soy un ente militar, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Aquí el detalle es que quiero que quede claro lo que es la zona económica exclusiva. La plataforma continental, como podemos ver, es el suelo y subsuelo marinos, que por supuesto tiene una división científica más profunda, pero de primera mano quedémonos con este concepto, plataforma continental. Ok, ¿a qué me refiero con una plataforma continental amplia? La Convemar utiliza estos calificativos. Cuando sea un área riquísima en recursos vivos y no vivos, y resulta ser que México es uno de los pocos países privilegiados que cuenta con una plataforma continental amplia. Entonces, ¿eso en qué nos beneficia? ¿Eso qué por qué nos conviene? Muy sencillo, porque la propia Convemar me dice que si estamos hablando de una plataforma continental amplia, la soberanía nacional se puede extender hasta las 350 millas náuticas. Es decir, México tendría 150 millas náuticas extra por este beneficio legal. Muchas personas me han dicho, Rubén, estás malinterpretando la Convemar, no es así, te habla de la plataforma continental, más no de la zona económica exclusiva. Ok, donde la ley no distingue, no debemos distinguir, pero también estamos olvidando tres puntos muy importantes. El primero, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y es ilógico que si yo voy a extender soberanía hacia abajo, no lo haga también hacia arriba, es decir, en el espacio acuático, en el área marina y no en la plataforma continental. Segundo punto, el principio pro homine pro persona. Rubén, ¿eso no aplica nada más en beneficio de los gobernados? En mi humilde opinión, claro que no. Y de hecho esto ya viene recogido en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Un tratado internacional que lamentablemente yo siempre he dicho es muy poco conocido, poco se estudia. De hecho, en las facultades de Derecho se habla casi nada de ese tratado internacional cuando es muy completo, incluso haciendo un poquito énfasis en cuestiones de comercio exterior y derecho aduanero, bien podría complementarse con el GATT del 94 que forma parte de la ronda de Uruguay. Ahora, ¿se complementa con la Convemar? Claro que sí, más a mi favor si nos dice que los espacios marinos son, o más bien dicho, todos los estados tienen derecho a acceder a ellos por ser espacios comunes a la humanidad. Y a colación de lo que comentaba la maestra Daniela, justamente hoy, 8 de junio, al ser Día de los Océanos, ¿qué pasa? Bueno, pues es de todos nosotros sabido
que arriba del 80% de nuestro planeta es agua, ¿no? Tan es así que en su libro Derecho Oceánico, el maritimista Eduardo Solís Guillén, si la memoria no me falla, sugiere, ¿no?, que nuestro planeta debería de llamarse mar en vez de tierra. Pero bueno, nos hemos preguntado qué va a ser de nuestros océanos en tan solo 9 años para el año 2030. Para el año 2030 se tiene un estimado de que 40 millones de personas van a estar trabajando en el medio oceánico. Estamos hablando de que el 40% del consumo de proteínas va a provenir de los mares. Ahora bien, también tenemos una tarea muy pendiente. ¿Qué pasa con la contaminación marina? Recuerdan que en el año 2011, pues justamente es una década, hubo un accidente nuclear muy fuerte en Japón. Bueno, pues Japón quiere deshacerse de esos desechos nucleares en su zona económica exclusiva. Oye, a ver, espérame, Japón, está bien que en ese espacio ejerza soberanía, pero no me vayas a tirar tu basura radioactiva ahí, porque a final de cuentas es espacio común de todos. Lo pongo así de sencillo. Supongamos que convivimos en un espacio, aquí tengo mi casa, en el otro lado ustedes tienen la suya y nos divide una medianería. Esta pared que viene haciendo las veces de frontera, si se me permite. Ok, ¿qué pasa si yo tiro mi basura en esa pared? Me van a decir, pues no me estás afectando en nada, Rubén, porque a final de cuentas esa basura la estás tirando en tu jardín o en tu patio. Ok, aparentemente no les estoy afectando, pero al rato eso va a generar un foco de infección, va a traer insectos, puede traer incluso animales y demás que pueden saltarse a su casa. Entonces lo mismo pasa con Japón, máxime si la mar está en movimiento constante a través del oleaje, porque esos desechos nucleares se van a empezar a repartir por todo el mundo. La energía nuclear siempre ha sido controversial, no vamos a entrar en detalle en ella. Lo que sí es que, en una humilde opinión, para mí, la energía nuclear no es la mejor opción para poder tener un planeta limpio. Mucho se critica los hidrocarburos, sin embargo, no se ha visto tanto daño como el que sucedió o ha sucedido con la energía nuclear. Recordemos Chernobyl, recordemos Fukushima, entre otras cuestiones. Entonces, vamos a tener aquí grabado nuestro mapa mental. De todas maneras, hay un esquema que está más completo que este para ilustrar la razón de mi dicho. Vamos platicando sobre las convenciones que les comenté que nacieron en Ginebra. Ay, perdón, ya me adelanté. Convención de Ginebra de 1958 son las siguientes: la Convención sobre Mar Territorial y Zona Contigua, defendida por las potencias de la época, principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Ellos decían que, bueno, cuando menos no debe de excederse de las 24 millas, hablando de 12 y 12 millas de cada uno de estos espacios. Luego vino la Convención sobre el Alta Mar. ¿Cómo se va a regular ese espacio común a la humanidad? Por supuesto, la alta mar para la Convención de Ginebra comienza después de las 24 millas náuticas, no después de las 200. Luego vino una convención sobre pesca y conservación de los recursos vivos de la alta mar, a conveniencia de manejar lo que viene siendo para nosotros como México, que sí es miembro de la Convemar, una zona económica exclusiva. Los estados que no forman parte de la misma dicen, pues para mí es alta mar y yo puedo venir a pescar aquí en mares mexicanos sin ningún problema. Ahora me pueden preguntar, Rubén, ¿y por qué tanta insistencia con el espacio marítimo mexicano? ¿Qué tiene de maravilloso? ¿Por qué vienen a pescar aquí barcos asiáticos, japoneses y chinos principalmente? Es de todos nosotros sabido que gracias a la posición geográfica que tiene nuestro país, el clima, entre otros factores, es que se desarrollaron muchas especies y muchas riquezas vegetales y animales. Pero les voy a comentar algo que yo no sabía y que cuando me lo platicaron me dejó realmente sorprendido. ¿Sabían ustedes que la zona económica exclusiva de México es riquísima en algas? ¿Ok? ¿Algas? ¿A qué te refieres, Rubén? Las algas, los mexicanos, honestamente, ¿cuándo comemos algas? La verdad, cuando comemos sushi o cuando probamos comida de lo que llamamos el lejano oriente. Nunca, al menos yo, jamás he escuchado
que haya tacos de algas, o así como se prepara, por ejemplo, un cerdo con verdolagas, yo no he escuchado que se prepara alguna carne o algún pescado con algas. Bueno, pues precisamente vienen de esos países a saquear nuestras algas. En Japón, Japón tiene una zona económica exclusiva muy pobre, tiene un suelo que es malísimo para sembrar. De hecho, todos los alimentos que consumen en Japón son importados principalmente de China. Sin embargo, aquí en México vienen a encontrar su principal fuente de alimento y de riqueza proteínica en mares mexicanos. Ahora, ¿por qué no aprovechamos eso? Por el imperdonable error, como dijera el doctor Raúl Cervantes Ahumada, que cometió México de darle la espalda a nuestros mares. Podemos consumir algas marinas nosotros, lo podemos hacer, pero es que aquí hay una gran paradoja. Los mexicanos, por esta falta de respeto hacia nuestros mares, no sabemos cómo lavarlas, no sabemos cómo prepararlas y puede ser contraproducente para nuestra salud. La quinoa es un claro ejemplo, porque me pueden decir, bueno, ¿y qué daño puede hacernos una planta marina? La quinoa, prima hermana del amaranto, el amaranto, pues lo hemos probado de forma dulce, con alegrías, se ha probado también en alimentos como ensaladas, pechugas de pollo empanizadas con amaranto, etcétera, pero no necesita una limpieza exagerada como la quinoa. La quinoa, si no la sabemos lavar, si no la sabemos preparar, si no se hierve en determinado tiempo, puede ser fatal, puede provocar una infección gastrointestinal terrible que puede llevar a la muerte. La gente es hospitalizada por no saber preparar la quinoa. Y miren qué ha sucedido en el propio Perú, lugar de donde es originario ese pseudocereal que ya los incas cultivaban desde antaño. El detalle es que si no se sabe preparar puede ser dañino y lo mismo sucedería con las algas marinas, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con la Convención sobre plataforma continental? Lo mismo que sucedió con su precedente del alta mar, en dónde vamos a ejercer jurisdicción y en qué momento va a ser espacio común. Pues si bien es cierto, la alta mar va a ser espacio común para todos nosotros, entonces yo, país que estoy desarrollado, voy a instalar ahí, entre otras cosas, mis plataformas petroleras. Recordarán que años atrás se puso muy de moda la frase de exploración en aguas profundas. Bueno, pues se refiere a eso. En la plataforma continental es donde mayores reservas de petróleo hay. Y en el año de 1962 viene la última parte de este conjunto de convenciones de Ginebra, que es el protocolo de firma facultativo sobre la jurisdicción obligatoria en la solución de controversias, que la verdad poco ha servido. Es por ello que nace la Organización Marítima Internacional y ya desde los 70 vinieron conferencias que concluyeron con un excelente trabajo que es la Convemar, tan es así que se le conoce como la Constitución de los Mares. Ahora bien, ¿qué sucede con esta referida Convemar? Pues su objetivo principal es regular los derechos de navegación, límites territoriales de los mares, estado legal de los recursos encontrados en la zona de fondos marinos fuera de la jurisdicción de los estados. Si se fijan, como vimos en la diapositiva anterior, la zona internacional de fondos marinos y oceánicos no estaba regulada. Ahora ya las cosas son completamente diferentes. Otra cosa innovadora que vino a traer la Convemar es un tribunal especializado que es el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania. Bueno, pues tiene una sala especializada en materia de controversias de fondos marinos y oceánicos. Esta Convemar fue adoptada como un intercambio de opiniones convertidos en un paquete que tenían que ser adoptados como un todo sin reserva alguna. Tocó 11 años llegar a este tratado internacional que, a pesar de que fue innovador en su momento y sigue siendo muy rico, deja de lado cuestiones de respeto de derechos humanos de la tripulación y los pasajeros en alta mar, lo cual vamos a ver al final de nuestra presentación. Ahora, menciona este tratado internacional de la mano con los artículos 19 y 20 de la Convención de Viena de 1969, que la firma de la Convemar por un gobierno implica no tomar ninguna acción que pueda ir en contra de sus objetivos y propósitos. Esto es muy importante para el tema que estamos hablando ahorita, porque si la regla general es que la zona económica exclusiva sea de 200 millas náuticas y aparte la propia Convemar me dice, ningún
estado podrá ejercer jurisdicción o podrá reclamar como suyo un espacio marino que rebase lo que internacionalmente se conoce como zona económica exclusiva. Dicho en otras palabras, ningún estado puede reclamar soberanía en un espacio mayor a las 200 millas náuticas. Pero viene luego la contradicción que me dice, países que tengan una plataforma continental amplia podrán reconocer soberanía y extender dominio marítimo hasta las 350 millas náuticas. Entonces la pregunta es, ¿de verdad México nada más tiene 200 millas náuticas en el Océano Pacífico? Mi respuesta es no, puede extenderse a las 350 millas náuticas y la tarea que tenemos nosotros aquí son muchas. La primera es que se reforme el artículo 27 constitucional para reafirmar la verdadera soberanía marítima de México. Ya la segunda depende de inversión en infraestructura, capacitación de la nueva autoridad marítima, de la cual justamente estaban platicando ayer en este mismo espacio, que seguramente la expositora lo comentó, han sido las reformas en derecho marítimo más importantes que se hayan tenido en los últimos 50 años. Ahora bien, además de eso, ¿qué se necesita de la inversión y la capacitación? ¿Por qué, bueno, más bien dicho, por qué se necesita inversión y capacitación? No es posible que México tenga una secretaría de Marina que esté más tiempo en la tierra que en la mar. O sea, es inconcebible. Máxime si el propio reglamento interior de esa Secretaría de Estado señala que va a ser las veces de guardia costera. ¿Cómo va a ser los rondines necesarios para poder efectuar labores de vigilancia, que no se estén robando nuestros recursos? Me hablan ya de barcos muy viejos, me hablan de pocas embarcaciones para poder cumplir con esa finalidad. Ok, está la tecnología, vamos a comprar o a importar si es el caso, y por qué no también decirlo, empezar a producir aquí en México drones aéreos y drones marítimos. ¿Hay drones marítimos? Sí los hay, son muy parecidos a los drones aéreos, incluso son mixtos, porque como pueden volar, como pueden estar navegando sobre o bajo el agua, y me sirven para tomar fotografías, para videograbar, y obviamente con eso, ¿qué es lo que busco? Una correcta y eficiente vigilancia en nuestros espacios marítimos, ¿ok? Dicho lo anterior, me habla también de la ratificación o adhesión a la convención de un Estado, expresa el consentimiento del mismo a todas las provisiones de la convención. Perfecto, estoy aceptando términos y condiciones, pacta sunt servanda, con lo cual se refuerza la razón de nuestro dicho. Extensión marítima mexicana, 350 millas náuticas. Oye, Rubén, ¿y por qué del lado del Golfo de México no has mencionado nada? Porque en el Golfo de México tenemos algo que se denomina régimen en condominio. Tenemos una pregunta, ¿se le contesta de una vez a la asistente o al final? Es de Marta Patricia Sierra. Como gustes. Ok, adelante Marta, estoy atento a micrófono o a chat, estoy a sus órdenes. ¿No? Parece que no. Ok, bueno, ahorita de todas maneras yo me reitero a sus órdenes, Marta, y por supuesto para todos los asistentes. Recordemos que en el Golfo de México, nuestro país tiene algo que se denomina régimen en condominio, supuesto jurídico que también se encuentra regulado en la Convemar, que es un régimen en condominio cuando dos o más estados ribereños comparten un espacio marino en común. El Golfo de México, ¿quién ejerce jurisdicción ahí? Tres países, a saber, Estados Unidos, México y Cuba. Oye, Rubén, ¿hay alta mar en el Golfo de México? Sí, sí lo hay. Para ello se firmaron dos últimos tratados, el más reciente en el año del 2017 sobre la frontera marítimo terrestre con Estados Unidos en el Golfo de México, el famosísimo agujero de la Dona. No sé si hayamos escuchado esa expresión. ¿A qué se refiere? Pues precisamente si revisamos un mapa de la delimitación marítima del Golfo de México, encontraremos una línea recta, que es la frontera entre México y Estados Unidos, por lo que al espacio marítimo se refiere, pero en esa línea recta resulta ser que hay dos espacios que quedan vacíos. Se supone que esos espacios son alta mar, en donde, en atenta observancia a la Convemar, quiere decir que cualquier estado puede tener derecho de explotar esa zona, pero eso no es cierto. Resulta ser que en esa zona de alta mar, el famosísimo agujero de la Dona,
encontramos más plataformas petrolíferas de empresas estadounidenses que de cualquier otra en el mundo, lo cual no debería de ser. Podrán comentarme, pero estamos hablando de alta mar, aguas internacionales. Sí, pero a final de cuentas viene el efecto popote, porque todos esos recursos que se encuentran en la plataforma continental amplia, que también México la tiene del lado del Golfo de México, están siendo absorbidas por esas plataformas petroleras, por esa infraestructura. Como les comenté, México firmó este tratado internacional el 10 de diciembre de 1982, lo ratificó el 18 de marzo de 1983 y hasta que se cumplió el requisito que señala la propia CONVEMAR el 16 de noviembre del 94, es decir, un año después a que el país número 60 se haya adherido al mismo, fue cuando ya entró en vigor. ¿Ok? Ahora bien, siguiendo con este tema de la CONVEMAR, hay un proceso abierto de consultas oficiosas de las Naciones Unidas sobre los océanos y el derecho del mar, UNICPOLOS por sus siglas en inglés, el cual fue establecido a través de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la número A/Res, diagonal 54, diagonal 33, para facilitar la revisión anual de la Asamblea General con respecto a los asuntos marinos de los océanos y de la ley del mar, basado en el informe que haga el secretario general de la OMI sobre la problemática de los océanos y la ley del mar, y sugiriéndose temas en particular para ser analizados con énfasis en identificar áreas para la coordinación y cooperación intergubernamental y con agencias internacionales. México fue uno de los miembros fundadores de la OMI el 17 de marzo de 1958. Ahora, viene después de la CONVEMAR otro tratado muy interesante, que es el Acuerdo del 95, adoptado el 4 de agosto de ese año por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios, como el atún, por ejemplo, o el salmón, y abierta afirma el 4 de diciembre de 1995 hasta el 4 de diciembre de 1996, cuando entra en vigor hasta el 11 de diciembre del 2001, después de los 30 días de haberse depositado el instrumento número 30 en la Organización Marítima Internacional. Otra vez tenemos aquí un bemol. ¿Qué pasa con las especies transzonales y altamente migratorias? No hablamos nada más de especies que puedan ser comestibles como el atún o el salmón. También hablamos, por ejemplo, de la ballena gris. Ahora sí que, si se me permite la expresión, hablando en cuanto a los principios de jus soli y jus sanguinis, ¿qué nacionalidad tienen las ballenas grises? Hablando en cuanto a reglas de origen, porque es una mercancía a final de cuentas, a menos de que algunos de los expertos en el tema que están aquí presentes haciéndome el favor de escucharme, me puedan decir: Rubén, estás en un grave error, no hay fracciones arancelarias para las ballenas, digo, por favor, no seas irrisorio. Bueno, hablando entonces en cuanto a reglas de origen, ¿de dónde es originaria la ballena azul? Ok, resulta ser que la ballena gris, discúlpenme, la ballena gris, resulta ser que ella se la pasa todo el tiempo en las costas de Alaska y de Canadá, viene a reproducirse cada invierno aquí en México, y lo mismo pasa con la mariposa monarca, ¿ok? Las crías nacen aquí en México y regresan pues en donde se la pasan todo el resto del año, en las costas de Alaska y de Canadá, ¿ok? Estamos hablando de una especie transzonal, ahí sí estamos hablando de una especie transzonal, sin embargo no estamos hablando de un pez, porque la ballena que es un mamífero y también es un cetáceo. Nos guste o no, y lo digo con todo respeto, nosotros los seres humanos somos primos hermanos de las ballenas. Rubén, ¿las ballenas tienen pelo? Sí, sí tienen pelo. ¿Has visto que las ballenas llegan a tener como puntitos en su lomo, en su cara? Ok, bueno, pues esos no son puntitos, son vellos que le salen a las ballenas. Las ballenas, con perdón de la expresión, tienen barros como los seres humanos, como los adolescentes, como los jóvenes que en esa época llegamos a sufrir de esos pues momentos incómodos, sobre todo cuando te gusta una chica en esa edad de la plena adolescencia. Sí, las ballenas también los tienen, o sea, ¿qué otras pruebas queremos para decir que no somos parientes cercanos de las ballenas? Además, no olvidemos que la vida se originó propiamente en la mar, ¿ok?
Otra cuestión, este instrumento del Acuerdo del 95 es multilateral, jurídicamente vinculante para conservar de forma ordenada las actividades de la pesca en alta mar, pues reiteramos, si bien es cierto, en alta mar ningún estado puede reclamar jurisdicción, tampoco significa que vayamos a caer en un libertinaje. ¿A qué me refiero? Claro que podemos ir a pescar y podemos hacer cualquier actividad con fines pacíficos, que eso también de fines pacíficos es entre comillas. Ahorita les voy a decir por qué. Eso no significa que nosotros podamos hacer lo que queramos en alta mar, poder tener un buque con la bandera que queramos, Panamá, Liberia, México, Japón, Italia. Pero obviamente eso no implica que yo esté cometiendo ilícitos o delitos en alta mar porque estoy contraviniendo disposiciones de derecho internacional. Tal vez no estoy afectando directamente a un Estado porque no estoy violando disposiciones de derecho interno, pero sí estoy violando, insisto, disposiciones de derecho internacional. Entonces, aquí la propia Convemar es la que nos señala los pasos a seguir para saber qué hacer en ese tipo de supuestos. Cualquier embarcación, sea civil o militar, pueden apresar esa embarcación que está ocasionando un daño para llevarla con la autoridad terrestre más cercana. Si la más cercana es la autoridad mexicana, perfecto, pues llévala con Capitanía de Puerto para que Capitanía de Puerto haga lo que la Constitución le manda hacer para seguir el proceso penal correspondiente. Ahora, fines pacíficos, ¿por qué lo puse en entrecomillado? Porque obviamente, la mar es ocupada como zonas de entrenamiento para las marinas militares de diversos países. Entonces ya no estamos hablando tanto de fines pacíficos, ¿de acuerdo? Propiamente no estamos hablando de una invasión ni de una guerra, pero sí estamos hablando de ejercicios militares. Ahora, recordemos que la milicia tiene la tecnología más avanzada. Lo que nosotros tenemos ahorita como lo más innovador, la milicia ya lo tuvo 10 años antes. Lo que nosotros vamos a tener en el año 2031, la milicia ya lo tiene ahorita, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué hago alusión a esto? Porque tanto en la mar como en el espacio ultraterrestre, la milicia está para apoyar cuestiones de salvamento de la vida humana en la mar y sobre todo reparaciones en infraestructuras que puedan poner en riesgo no nada más la vida humana, sino también el medio ambiente y el ecosistema marino, ¿de acuerdo? Ok, ahora vamos a pasar ahora sí hacia nuestro país. ¿Qué representa México en cuanto a extensión terrestre y marítima? Me sorprendió mucho este dato porque ocupamos la posición número 13, tanto en extensión marítima como en extensión territorial. La extensión terrestre de México es casi de 2 millones de kilómetros cuadrados. La extensión marítima de México casi es lo triple, más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Ok, esto hablando de las 200 millas. ¿Qué pasará en el momento en que en la constitución política de nuestro país se reconozca ese derecho que ya se tiene implícito en la Convemar, las 350 millas náuticas? No quise hacer el cálculo exacto porque así como soy neófito con la tecnología, tampoco soy muy bueno con las matemáticas, a excepción de atacar una liquidación que hace la autoridad hacendaria, lo digo con todo respeto si tenemos aquí autoridades de ese rubro, ahí sí yo tengo que poner atención, porque si no, ¿qué voy a defender y qué voy a refutar y cómo voy a decir que la liquidación está mal, ¿verdad? Ahí sí las matemáticas salen porque salen, pero aquí sí no me quise aventurar para no darles una cifra inexacta, pero muy probablemente, hablando a ojo de buen cubero, si se me permite la expresión, si ya tenemos reconocida esa extensión marítima de 350 millas, estamos hablando de que aumentaría de poquito arriba de los 3 millones a los 5 millones de kilómetros cuadrados. Ahora, la isla de Clipperton. Muchas personas me han preguntado, Rubén, si bien es cierto, esta está dentro de las 200 millas náuticas de México, si ampliamos la zona a las 350 millas náuticas, ¿qué pasa con Clipperton? Miren, Clipperton es una zona que ha quedado bajo la soberanía francesa en razón de un laudo arbitral del rey Víctor Manuel de Italia. Fue justamente en el Porfiriato cuando se resolvió este asunto. ¿Puede hacer algo México para impugnar ese laudo? Sí tenemos opciones. Nada más aquí yo lo digo con toda franqueza y también con toda coherencia, si se me permite la expresión.
hay que ver qué tan valioso puede ser Clipperton para México para ver si vale la pena reclamar o no esa soberanía o, en todo caso, reclamarle a Francia lo que México ha dejado de percibir y de ganar por la explotación de la isla de Clipperton. Clipperton, ¿por qué fue atractivo para los franceses? Por el guano. Y el guano era utilizado como energético en el siglo XIX. De hecho, fue uno de los detonantes para la Guerra del Pacífico que terminó con resultados pues muy lamentables, y el gran perdedor de esa guerra fue nuestro hermano Bolivia, quien perdió su salida en la mar. Si bien es cierto, en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se reconoce su derecho imprescriptible de poder recuperar su salida a la mar, habrá que ver los mecanismos legales que tiene Bolivia para poder hacerlo. Me van a decir, pero Rubén, eso ya fue resuelto por la Corte Internacional de Justicia. Ya actualízate, por favor. Sí es correcto y la sentencia dice que es inapelable y debe de respetarse. Pero una cosa es que se hayan ido a la instancia incorrecta y otra cosa es que ya comparezcan con el tribunal que tiene competencia para conocer sobre eso. ¿Qué quieres decir, Rubén? ¿Un nuevo juicio? Exactamente. No se trata de impugnar esa sentencia, porque ya la propia sentencia en su cuerpo dice que es inapelable, ¿de acuerdo? Pero entonces abramos otra litis, vayamos al Tribunal Internacional del Derecho del Mar en el caso de Bolivia. México puede hacer también lo mismo con la isla de Clipperton, sí, pero reitero, hay que ver qué tan beneficioso puede ser para nuestro país, si no dejar las cosas como están, en mi humilde opinión, ¿de acuerdo? Ahora, les presento a los países con mayor extensión marítima en el mundo. El primer lugar lo ocupa Estados Unidos y el segundo Francia. Me van a decir, Francia, un país tan pequeñito en donde pues es más pequeño que Sonora y Chihuahua juntos. Bueno, lo que pasa es que Francia, recuerden que tiene territorios de ultramar, ahí está la Polinesia francesa, entre otros lugares. Aquí vamos de la mano del dios Poseidón, quien nos está indicando con esa presencia imponente quiénes son estos países que ocupan el top 18 en la extensión marítima, ¿de acuerdo? Es por esa razón que Francia tiene una extensión, valga la cacofonía, marítima tan grande por las zonas de ultramar, y lo mismo sucede con Estados Unidos, porque déjenme les cuento una cosa, si habláramos nada más de la pura zona económica exclusiva de Francia, o sea, el mapa político de esa tierra gala como tal, Francia ni siquiera aparecería en esta lista, pero está por los territorios que tiene en ultramar. Oye, Rubén, ¿pero acaso no está prohibida la colonización? Pues bueno, otra vez está la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que no la prohíbe, pero sí la restringe y trata de buscar que ya no haya más colonizaciones. Pero recordemos también una cosa, esos territorios de ultramar que tiene Francia fueron ocupados en el siglo XIX y hasta ahorita ellos, es decir, estas islas que están ocupadas en el Pacífico Sur, no han reclamado o no han externado intención alguna por independizarse, y no se diga la Guyana francesa, que está en medio de Surinam y Venezuela, si la memoria no me falla, ¿de acuerdo? ¿Dónde está México? Como les comenté, en la posición número 13, con 3.277.365 kilómetros cuadrados. ¿Ok? Papúa Nueva Guinea, ¿cómo crees, Rubén, que ese archipiélago tan pequeñito va a tener una extensión marítima tan grande? Sí, ¿y saben por qué? Porque Papúa Nueva Guinea, como México, tiene una plataforma continental amplia. ¿Qué les quiero decir con esto? Que Papúa Nueva Guinea sí reconoce en su constitución la ampliación de las 350 millas náuticas. Ahora, ¿por qué nadie ha dicho nada ahí, ni para bien ni para mal? Yo también quisiera conocer la respuesta, pero yo no dudo, y lo digo con todo respeto, sin ofender ni señalar a nadie, en el momento en que México reforme su constitución, su ley federal del mar, para hacer valer el derecho que se le está reconociendo en la CONVEMAR para ampliar la zona económica exclusiva a las 350 millas, yo no dudo que nuestro socio comercial y vecino va a ser el primero en que va a poner el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque resulta ser que Estados Unidos se beneficia de cómo están las cosas al día de hoy. ¿De acuerdo? Ahora, aquí está el fundamento legal de lo que les decía. Artículo 76 de la CONVEMAR. Estados ribereños que tengan plataforma continental amplia tienen derecho a
extender su porción marítima hasta las 350 millas náuticas. Estamos hablando de una ganancia de 648,200 kilómetros cuadrados. ¿Qué países tienen plataforma continental amplia? Los que estamos viendo aquí. Si se fijan, México aparece en la lista. Oye, Rubén, aquí ya no, ¿cómo se llama? Me salieron las matemáticas. ¿Por qué Estados Unidos es el primer país con una con mayor extensión marítima en el mundo, pero aquí en la lista no lo pones en orden alfabético? Veo que no hay un orden alfabético que se sigue. Sin embargo, Estados Unidos está en el penúltimo lugar de estos países con plataforma continental amplia, porque sí la tiene. El detalle es que la plataforma continental amplia de Estados Unidos no es tan rica como la mexicana. Japón también la tiene, pero Japón, como les decía, tampoco tiene una zona económica exclusiva y una plataforma continental como la tiene México. Entonces, otra cuestión que quiero comentarles, se llega a confundir que en la zona económica exclusiva el Estado no ejerce soberanía. Eso es completamente falso. Les reitero, por supuesto, si un colega de Venezuela me dice eso, es porque ellos tienen esa formación. Ellos no firmaron la CONVEMAR, siguen perteneciendo a la Convención de Ginebra, porque hubo unas cuestiones estratégicas que les conviene seguir perteneciendo a la CONVEMAR, perdón, a la Convención de Ginebra. ¿A qué me refiero? Hay un conflicto pendiente por resolverse en cuanto a delimitación marítima con su vecino Colombia. Recordemos que en América Latina, al momento de independizarse, nació un principio general de derecho que es el uti possidetis iure. Así como poseí, sigo poseyendo. Y obviamente Colombia está reclamando esos espacios marítimos que tenía cuando era la Gran Colombia. Y Venezuela dice, no, a ver, espérame, esto ya me pertenece a mí como país independiente, la República Bolivariana de Venezuela. Entonces deja, por favor, Colombia, estos espacios marítimos, deja esta isla que viene siendo punto referente de nuestra frontera marítima. ¿Se encuentra en litigio en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar? Sí, y todavía no se ha dictado sentencia. Se encuentra todavía subyúdice el asunto, ¿de acuerdo? Pero por supuesto que en zona económica exclusiva se va a tener, como su propio nombre lo dice, explotación y exploración exclusiva para nosotros, los mexicanos. Soberanía, claro que se va a defender la soberanía, es nuestra casa, es nuestro espacio. El hecho de que le hayamos dado la espalda a nuestros mares es un imperdonable error que todavía estamos muy a tiempo de enmendar. Me disculpo por esta imagen tan rústica, la bajé de un libro ya muy viejito de Derecho del Mar. Pero fíjense bien, aquí ya hay una división más científica de la plataforma continental para entender mejor qué es la plataforma continental amplia. Ok, tenemos la zona económica exclusiva, que son 200 millas, ¿de acuerdo? Tenemos el nivel del mar, que viene siendo la superficie acuática. Viene la isóbata, que son desde la superficie acuática 200 metros hacia abajo. Y tenemos la Tierra, que es la plataforma continental. Habrá un talud continental y una emersión continental, que son desviaciones hacia abajo que tiene la propia plataforma continental, y esto se traduce en un margen continental en donde en el suelo y subsuelo vamos a encontrar riqueza en minerales como oro, plata, plutonio, uranio, petróleo, inclusive piedras preciosas. Y viene la llanura abismal, que jurídicamente eso es la zona internacional de fondos marinos, que tiene, entre otras cuestiones, estos recursos que les acabo de comentar. ¿Por qué la humanidad no los ha explotado como debería de ser? Porque hasta ahorita no tenemos la tecnología para poder hacerlo. Pocos países, la verdad es que se han aventurado a explotar la zona internacional de fondos marinos y oceánicos, y uno de ellos es Australia. Pero recordemos que a mayor profundidad marítima, mayor es el volumen de presión. Para que nos demos una idea, si nosotros pretendemos explorar la plataforma continental amplia, y no se diga la zona internacional de fondos marinos y oceánicos, yo les puedo estar hablando del peso de 200 toneladas sobre una lata de refresco, nada más para que se den la idea del volumen y la presión que se ejerce ya a tanta profundidad marina, a tanta profundidad acuática. Y bueno, creo que sí terminamos en tiempo. Ok, bueno, les presento a Chalchi. Tranquilo,
Tranquilo, Rubén, ahí vamos, ahí vamos. Estamos escuchando, estamos disfrutando mucho la charla, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Me disculpo si voy a leer el nombre, es un poco difícil de pronunciar. Les presento a Chalchitlicue. ¿Quién es ella? La de la falda de jade, compañera de Tlaloc. Tlaloc, el dios de la lluvia, Chalchitlicue, la diosa de las lagunas, los ríos y los mares. Por si pensábamos que nuestros ancestros no tenían una deidad representativa a la mar, estamos muy equivocados. La mar siempre ha estado presente en la historia y en la vida de México, que lamentablemente nosotros como mexicanos no hayamos, por desgracia, encontrado el potencial que tenemos en nuestros mares, pues bueno, ha sido un grave error, pero reitero, estamos muy a tiempo de enmendarlo y si bien es cierto, hubo una reforma que entró en vigor este sábado, de la cual platicaron el día de ayer acerca de quién va a ser ahora la nueva autoridad marítima y la nueva autoridad portuaria, siento que es muy buen momento para empezar a hacer sinergia, sentarnos a platicar con ellos y decirles, pasa esto en nuestros mares, empezando porque tenemos una extensión marítima incorrecta, vamos a ampliar nuestro territorio, ¿de acuerdo? Y bueno, hablando, no sé si es el término correcto, de una forma protagonista o egoísta, ustedes no me van a dejar mentir, cada presidente que llega busca la gloria eterna, ¿de acuerdo? Busca ser recordado por algo, sobre todo si es algo bueno. Entonces, ¿qué pasaría si en este sexenio o a lo mejor en otro sexenio, eh, el gobernante en turno apoyado, por supuesto, por el Congreso de la Unión, de acuerdo al proceso legislativo y al proceso de reformas constitucionales, queda ya sentado en nuestra Carta Magna? La extensión marítima de México llega a las 350 millas náuticas por estas razones. Por supuesto, eso va a venir en la exposición de motivos con estudios científicos, estudios oceanográficos, investigaciones jurídicas. ¿Por qué? Porque así como nosotros preparamos un agravio para un medio de defensa a manera de que sea eficaz y obtener una sentencia o resolución favorable, lo mismo tenemos que hacer para reformar a una ley y no se diga a nuestra Carta Magna. Tener los mejores y mayores elementos y las pruebas en la mano para justificar por qué estoy extendiendo al territorio mexicano en cuanto a su nivel marítimo. Ahora, otra cuestión muy interesante. Esta extensión marítima también implica soberanía en el espacio aéreo, por supuesto que sí, como se los dije, es ilógico que si lo de abajo se va a extender, lo de arriba tampoco quede extendido y lleva plena concordancia con la Convención sobre Aviación Civil Internacional, mejor conocida como la Convención de Chicago de 1944. Ahora, otra cosa, y ya con esto cierro, mi participación, si vamos a extender lo que por derecho nos corresponde, nuestra porción marítima, vamos ahora sí a sacarle provecho. México necesita construcción y reparación de barcos aquí. Oye, Rubén, pero entonces, ¿para qué están los contratos de fletamento? Sirven como apoyo para poder empezar un negocio marítimo. La mayoría de los que me hacen favor de escucharme ahorita están muy inmersos en el comercio exterior. Estarán de acuerdo conmigo que no toda la vida vamos a estar importando con empresas de mensajería o a través de una comercializadora. Hay que dar el siguiente paso. Ok, México no tiene barcos, los contratos de fletamento son una buena opción. Paréntesis, Rubén, ¿qué es un contrato de fletamento? Parecido a un arrendamiento en donde una persona que es propietaria de un barco pone a disposición de otra ese barco para su utilización. Oye, y si el barco es extranjero, se hace el proceso de dimisión de bandera extranjera para que tenga bandera mexicana si se va a destinar a navegación de cabotaje entre puertos mexicanos. El régimen jurídico de Panamá tiene algo muy padre que me encantaría también lo pudiésemos hacer llegar con nuestras autoridades, que es la suspensión de la bandera. ¿A qué me refiero? Fíjense bien, la estrategia inteligente de Panamá. Ningún barco puede tener doble nacionalidad porque se presume pirata. Entonces, imagínense, tenemos a Octavio que tiene una flota de barcos abanderados en Panamá. ¿Por qué Panamá? Pues bueno, todos sabemos qué sucede con Panamá, bandera de conveniencia, ¿no? Pero Octavio dice, yo necesito estos barcos para tráfico de cabotaje. ¿Cómo le hago? Ok, Octavio, ¿hacemos el proceso de dimisión de bandera? No, porque entonces ahí estamos dejando sin efectos totalmente a la bandera de Panamá, pero nos sujetamos a la legislación panameña porque hasta ahorita ostentan pabellón panameño, la suspensión queda en stand-by la bandera panameña para poder utilizar, porque la propia legislación de ese país canalero permite que se tenga una bandera. Ojo, no se están teniendo las dos, se está suspendiendo
suspendiendo la nacionalidad panameña para que Octavio pueda tener abanderadas como mexicanas esas 2 embarcaciones que él va a ocupar en tráfico de cabotaje. ¿Por qué México no lo hace? Y así podemos tener embarcaciones más modernas, más nuevas, porque la mayoría de las embarcaciones que son fletadas, quienes están en el medio no me van a dejar mentir, ya rebasan los 15 o 20 años de utilidad que tiene una embarcación, lo cual puede poner en riesgo los 3 bienes jurídicos tutelados en una navegación. En este orden, la vida humana, la propia nave, porque sin barco no llegamos, y el propio cargamento. Ahora, hubo una intención que se reformara la Ley de Navegación y Comercio Marítimos para que se prohibiera la navegación en México de embarcaciones que rebasaran los 15 años de vida útil. ¿Por qué no prosperó? Suena fuerte, pero es la verdad y se las tengo que decir, por intereses, como lamentablemente llega a suceder en nuestro país. Hay personas que les conviene que se sigan fletando embarcaciones. Es un negocio millonario. Es un negocio sumamente redituable, ¿de acuerdo? Y eso nosotros tenemos que cambiarlo empezando a construir barcos aquí. Tenemos el talento, tenemos el ingenio. Ahora sí prometo terminar, discúlpenme si me he explayado. Me compartieron hace poco unas imágenes que, si me lo permites, Octavio, te las mando a tu WhatsApp privado y las compartes en donde consideres prudente. Embarcaciones de acrílico, se ven muy simpáticas porque el acrílico pues es transparente. ¿Qué es el acrílico, Rubén? El plástico de la regla, por ejemplo. Embarcaciones transparentes que se ven muy simpáticas. ¿Y cómo le hacen para que no se vea afectada por el agua? ¿Cómo lo pegaron? Ingenio mexicano. ¿Se imaginan si ese ingenio se aprovechara al 100% de su potencial? Esas embarcaciones se pueden exportar y ¿por qué no? ¿Cómo se llama? No nada más para cuestiones turísticas, sino para darles una cuestión más allá en cuanto a la investigación marina, por citar algunos ejemplos. Ya cuando vean la embarcación, Octavio, platicaremos un poquito a detalle sobre ella, pero está muy, muy curioso el diseño, muy simpático, y si en México hemos demostrado que hemos organizado lo que en su momento fueron las mejores Olimpiadas, las de México 68, tuvo que pasar mucho tiempo, Barcelona 92, para que se rebasara la calidad de organización de Juegos Olímpicos. Si llegamos a organizar eventos magnos, eventos de calidad, si hemos sorprendido al mundo con nuestra gastronomía, con lo que hemos logrado como mexicanos, con esa unión en los momentos difíciles, ¿por qué no hacerlo también en el ámbito del comercio exterior y del derecho marítimo? Y bueno, pues es así como concluyo mi participación, agradeciendo de antemano la atenta invitación que me hicieron, esperando haya sido de su agrado y por supuesto estoy abierto a preguntas, comentarios, con mucho gusto a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues no me queda más que darte este reconocimiento, que yo creo que ya te lo hicieron todos verbalmente, pero bueno, de parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un trueque, otorgan el presente reconocimiento al maestro Rubén Abdo Ascar Camacho por hacer un trueque en la plática virtual con el tema La verdadera extensión marítima de México el día 8 de junio del 2021. Muchísimas gracias, Rubén. Y también a todos, gracias por todos sus comentarios. Al Muy contrario, ilustrativos. gracias. Muchas gracias.